Complejamente, descifrando la mente con humor y conocimiento. Tu dosis semanal de psicología con Víctor Hernández y Arturo Herrera. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Una emisión más con muchísimo gusto después de un rato de ausencia de su servidor Arturo Herrera, mi colega y gran amigo, el psicólogo Víctor Hernández, a quien saludo con muchísimo gusto. Un gran saludo a toda nuestra audiencia en la República Mexicana, gente bella, gente hermosa, gente que nos escucha en Latinoamérica, partes de Europa y pues como decían antes en los noticieros, buenas tardes México, buenas noches Carolina del Norte. ¿Cómo te encuentras, Vic? Bienvenidos a Complejamente. ¿Qué tal, Vic? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Arturo? Muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo has estado? Pues bastante ansioso, Vic. Bastante ansioso de volver a comenzar, de retomar, de nuevamente poder contactar con nuestras personas que no son muchos, pero son valiosos. Aquellos seguidores que semana a semana nos están preguntando, oye, ¿qué onda con los podcasts? ¿No? ¿Cómo va la cosa? ¿Por qué no han subido? ¿Se pelearon tú y el Vic? No, para nada. Ni que fuéramos Verónica Castro y Lucía Méndez, ¿no? O sea, ni que fuéramos Thalía y Paulina Rubio. Nada de eso, no, aquí todo bien. Es más, un abrazo virtual, mi amigo. Te extrañaba bastante estas emisiones y pues espero que la gente que nos esté escuchando lo disfrute al igual que nosotros al poder realizarlo. Y el día de hoy pues traemos un tema, Vic, que nos va a platicar acerca de los pensamientos recurrentes. Vamos a platicar qué son los temas recurrentes. Además de esto, las secciones que ustedes ya conocen. Para empezar, tenemos el dato curioso de la semana. El efecto halo lo impregna todo. ¿Qué es el efecto halo? Pues no es otra cosa más que la aureolita que le ponemos a la gente cuando pensamos que tiene más atributos de los que realmente tienen. Esto es bien interesante. Y por supuesto vamos a responder a la pregunta que nos hizo mi querida amiga Maggie Valderas, a quien le mando un fuerte abrazo, un saludo. Querida Maggie, muchísimas gracias por habernos preguntado esta vez. Fíjate, Maggie nos pregunta, ¿por qué pasa que una canción o un tono de una estrofa se repite desde que nos levantamos hasta que nos dormimos? Esto tal vez tiene que ver con el tema, ¿no, Vic? Hablamos de pensamientos recurrentes. ¿Cómo ves? Sí, tiene mucho que ver y ahorita que comencemos a hablar de ello, vamos a contestar parte de la respuesta, pero ya en su debida sección la terminamos de contestar. Perfecto, Vic. Pues, ¿qué te parece si le damos vuelo a la hilacha? ¿Comencemos? ¿En algún momento te has preguntado qué es un pensamiento recurrente, Vic? Al decir un pensamiento recurrente es como que recurre, ¿no? O un pensamiento intrusivo. También en el gremio de la psicología se conoce como un pensamiento intrusivo, o sea, como que es un intruso de nuestra cabeza que está ahí, muele y muele, jode, ¿no? Que dices, y esto no estaba en el libreto del día de hoy, pero aquí está molestando. Y es recurrente, es momento a momento, es como la piedrita en el zapato y hasta que, bueno, al menos la piedra en el zapato tú sabes en qué momento te la decides quitar. Pero ¿cómo te sacas un pensamiento de estos de la cabeza, Vic? Claro, sí, y fíjate que este tipo de pensamientos nos pueden pasar a todos en algún momento, aunque claro que hay padecimientos muy particulares en donde se pueden presentar más, ¿no? Y creo que algo importante aclarar es que los pensamientos pueden venir en distintas formas, ¿no? A veces pensamos que un pensamiento podrían ser solo cuestión de palabras, pero no. Los pensamientos también pueden venir en forma de imágenes, en forma de sonidos, en forma de música, como lo que nos preguntaba tu amiga, ¿no? En forma de preocupaciones, en fin, pueden tener diferentes formas. Y una característica de estos pensamientos recurrentes o pensamientos intrusivos es que son pensamientos que nosotros no queremos tener. Es decir, no es que nosotros los estemos evocando y que nosotros digamos, ay, ¿sabes? Quiero ponerme a pensar en esto. Eso es diferente. Si yo tengo un problema y quiero resolverlo,
pero yo he decidido pensar en ello. Ese no es un pensamiento recurrente, no es un pensamiento intrusivo, es un pensamiento que yo estoy evocando, yo lo estoy controlando. El tema con los pensamientos recurrentes o intrusivos es que son pensamientos que yo no quiero, que me llegan solos a la mente y que no me dejan en paz. Y como bien decía, nos están dando lata, duro, 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 y no nos dejan descansar. A veces no nos dejan dormir, a veces no nos dejan concentrarnos, a veces no nos dejan disfrutar, ¿no? No sé si te ha pasado alguna vez, a lo mejor vas al cine a ver una película y no le puedes poner atención a la trama. O tratas de leer y de repente te cachas que sí, ya avanzaste páginas, pero en lugar de estar poniendo atención a lo que lees, tu mente ya está en otra cosa. Bien interesante. Esos son los pensamientos recurrentes. Bien interesante estos ejemplos que estás aterrizando, Vic, porque mucha gente lo puede asociar como que es que tengo trastorno de déficit de atención, ¿no? Tengo TDAH, ¿no? Y no, no es que tengas ese trastorno de déficit de atención con hiperactividad, ni mucho menos, es que simplemente estás pasando por un proceso en el cual pudiéramos pensar que tienes una elevación de estrés, tu cerebro entró en una secreción de cortisol bastante elevada y que pues posteriormente te dificulta la concentración. Entonces sería un poquito apresurado, ¿no? Autodiagnosticarte con un trastorno de déficit de atención, porque hoy día está bastante mencionado. No te puedo decir que de moda, pero sí es como bastante mencionado y a cualquier persona ya que se distrae se le dice que tiene trastorno de déficit de atención. Ojo con eso. Esto es completamente diferente. Ese tema no lo vamos a tocar. Pero sí vamos a hablar precisamente de esos pensamientos intrusivos, esos pensamientos recurrentes que a cada rato están allí. Bien, dice, fíjate bien, aquí tengo una pregunta, ¿no? ¿Qué sucede cuando se producen de manera repetitiva día tras día y a todas horas? Bueno, pues ocurre que se adueñan de nuestra mente hasta el punto de que pueden llegar a ser peligrosos y afectar a nuestra salud. Por supuesto que pueden afectar a nuestra salud. La buena noticia es que se puede cambiar la dinámica mental con determinadas estrategias para detener estos pensamientos recurrentes que posteriormente vamos a mencionar. Bueno, para tratar algunos ejemplos, ¿no? Para irnos familiarizando un poquito con este concepto de los pensamientos recurrentes, vamos a hablar de algunos ejemplos. Se me antojó decir un tono musical que te viene, ¿no? ¿Por qué te viene ese tono musical? ¿Por qué te vienen esas frases de tal canción? Ese es un ejemplo. Otro ejemplo pudiera ser todos los pendientes que tienes por hacer. Esto tiene una ventaja y una desventaja. Una, que no te va a dejar procrastinar. Y la desventaja es que no te va a dejar concentrarte en lo que estás haciendo en ese momento. Bien, entonces no es bueno, pero tampoco es malo y tampoco está tan chido que lo tengas en tu cabeza cuando estás concentrado en algo, como decías, ¿no? ¿Qué tal si estoy viendo una película, disfrutando un libro y de repente esos pensamientos me vienen a atacar, ¿no? ¿Cómo ves, Vic? ¿Tienes algún otro ejemplo para poder familiarizar a nuestros escuchas con estos pensamientos? Claro, alguna vez uno de mis pacientes me decía, es que yo tengo un problema muy serio, ¿no? Y es que justo a través de estos pensamientos, que ahorita creo que sería importante a lo mejor aterrizar de dónde o qué los activan, ¿no? De qué vienen. Puede haber variantes, ¿no? Pero él me decía, yo salgo preocupado del trabajo, estoy pensando cosas del trabajo, mi trabajo es muy absorbente. Y me sucede y me ha sucedido con diversas parejas que me están platicando algo. Cuando me están platicando, yo no las escucho. Las observo, tengo mi mirada fija en ellas, pero mi mente está en las cosas del trabajo. Y el problema es cuando me hacen examen, cuando me preguntan, ¿qué opinas? Y entonces no sé qué decirles, ¿no? Bueno, es un ejemplo, ¿no? De cómo puede llegar a afectarnos, ¿no? Y Así es. el tema es esto, ¿no? En efecto, puede llegar a afectarnos en diversos ámbitos. Concentrarnos para cosas importantes. Puede afectarnos, como bien decías, en temas de salud. Si es que
por este tipo de pensamientos empiezo a descuidar ciertos hábitos saludables que yo debería de tener, o porque no descanso adecuadamente, ¿no? Muchos problemas de insomnio pueden deberse a este tipo de pensamientos. Entonces, claro que puede haber diferentes repercusiones, ¿no? En, en temas de ansiedad, por ejemplo, tenemos algo que se llama metacognición, donde la metacognición no solamente me lleva a pensar en algo que me preocupa, sino que después me lleva a preocuparme por haberme preocupado de aquello que me preocupa o por los síntomas que esto me empieza a generar, ¿no? Por ejemplo, una persona con ansiedad podría estar en una situación donde se puso a correr, hizo algo de ejercicio y se le acelera el corazón, como a todos se nos aceleraría el corazón después de hacer ejercicio. Pero él, lejos de pensar, hice ejercicio, se me está acelerando el corazón, empieza a pensar, ¿por qué se me aceleró el corazón? Es que no es normal que se me acelere el corazón. ¿Qué tal que tengo un problema cardíaco? Y entonces viene una nueva metacognición que le dice, oye, en mi familia ha habido personas que han sufrido ataques cardíacos. ¿Qué tal que yo también tengo esa genética? ¿Qué tal que yo también voy a sufrir un ataque cardíaco? Y ahora empieza a pensar que no tiene un seguro de vida. ¿Y qué va a pasar con mis seres queridos? Yo voy a sufrir un ataque cardíaco y se empieza a preocupar y su corazón se empieza a acelerar más. Y entonces él ya ni siquiera lo asocia al ejercicio porque ya tiene un rato de que hizo ejercicio, pero el corazón sigue. Y además ahora empieza la hiperventilación y ahora empieza una serie de cosas, ¿no? Entonces, claro que este tipo de pensamientos podrían afectar la salud, pero no forzosamente física, sino también la mental, también la emocional. Así es. Fíjate, vi que estos pensamientos están generalmente, ¿no? Relacionados con fobias, miedos, preocupaciones, traumas o situaciones de vulnerabilidad que nos van a afectar profundamente. O sea, si estos fueran realmente pensamientos felices, pues quisiéramos mantenerlos. ¿Por qué precisamente este tipo de pensamientos son los que son recurrentes con nosotros? ¿Por qué no los pensamientos de felicidad? Bueno, porque nuestro cerebro precisamente tiene un sistema de cierre y de ciclos en los cuales obviamente se descansa, ¿no? En medida de estas memorias selectivas, en donde dice, ok, lo bueno aquí está, no lo vamos a mover, pero hay que preocuparnos por lo que tenemos que hacer. Y en muchas ocasiones, este tipo de pensamientos, Vic, fíjate que pueden ser como el factor de las matemáticas. ¿Te acuerdas de aquella eh, propiedad en la que te decía que el orden de los factores no altera el producto? Ujú. Entonces, no sabemos si primero viene la ansiedad y después estos patrones repetitivos de pensamientos, o empezamos con pensamientos intrusivos o repetitivos, y esto nos genera la ansiedad. De alguna de las dos formas, cualquiera que empiece primero, o sea, no somos una receta de cocina, estamos hablando de que somos seres humanos, ¿verdad? Y que es muy complejo. Entonces, poder ejecutar, no, es que, no, tú pasa primero por la ansiedad y después te vas a los pensamientos recurrentes, ¿no? O no, tú no tienes, a ver, ¿tuviste pensamientos recurrentes? No, entonces no tienes ansiedad porque primero hay que pasar por allí. O sea, no, no se trata de eso, no se trata de eso. O sea, nuestro cerebro es más complejo que eso, o sea, somos más complejos todavía. Entonces, no hay una especificación para tal hecho. El caso es de que cualquiera de este tipo de pensamientos, como bien lo mencionabas, pues nos van a afectar bastante fuertes, ¿no? Incluso todas esas enfermedades que provienen a través de nuestros pensamientos, pues se evocan a través de, de estos cambios cognitivos hasta que se convierten en cambios físicos que detonan en lo orgánico. Bien, como bien decimos en el gremio de la psicología, son las somatizaciones. Así Claro. que, bueno, vamos un poquito más adelante, Vic. Además de la molestia que inicialmente ocasiona, también resulta agotador, puesto que estar todo el día dándole vueltas
a lo mismo, pues obviamente cansa a las personas a las que les puedes estar contando lo mismo. Si eres de las personas que externa demasiado, imagínate nada más en el ámbito social, puede que existan personas que te digan, no sabes qué, contigo ya no hablo porque solamente estás quejando, ¿no? O ves el mundo con una preocupación que puede ser hasta contagiosa. Pues yo, ¿no? Veo el mundo con despreocupación, pues quédate con tu mundo, ¿no? Entonces, fíjate que también puede afectar en las cuestiones sociales, ¿no? Además de todo. Pero lo más importante es que no te deja estar tranquilo. Incluso hay personas que están queriendo dormir y estos pensamientos ahí están. Entonces, puede abrirse la pregunta, Vic. ¿Es ansiedad o solamente tengo pensamientos recurrentes o pensamientos intrusivos? ¿Tú qué opinas? Sí, pues mira, la mayoría de los trastornos relacionados con la ansiedad, por ejemplo, ansiedad generalizada, ansiedad específica, el TOC, el estrés postraumático, pues presentan pensamientos recurrentes, ¿no? O sea, estos pensamientos intrusivos aparecen en los trastornos de ansiedad. Pero como mencionábamos al inicio, no forzosamente quiere decir que si tengo un patrón recurrente de pensamiento, un día, ¿no? A lo mejor una semana, ya por eso tengo ansiedad, ¿no? Creo que aquí lo que nos va a ayudar a diferenciarlo es la duración. Cuando hablamos de un trastorno de ansiedad, pues estamos hablando de que los trastornos de ansiedad, además del tiempo, o sea, hay una duración, también hay afectaciones en distintas áreas de nuestra vida, ¿no? Es decir, afectan mis relaciones interpersonales, me afecta laboralmente, afecta mi relación conmigo mismo. Entonces, pues justamente cuando yo me doy cuenta del impacto que tiene, ¿no? Y que además me empieza a generar disfuncionalidad en mi vida, es cuando yo puedo saber que aquí hay un trastorno. O sea, antes de eso, no forzosamente, ¿no? A veces tenemos pensamientos intrusivos por tonterías, este, pues porque estamos de ociosos quizá, ¿no? Y empezamos a pensar y pensar y pensar cuestionamientos que no nos llevan a ningún lado, pero que tampoco nos hacen mal, no nos preocupan, ¿no? Si ese es el caso, pues no pasa nada, ¿no? Y a lo mejor sí, recurrentemente me viene a la mente alguna de estas cosas, ¿no? Como estos memes, ¿no? Donde está He-Man a punto de dormir, ¿no? Y ¿qué habrá sido de Pedrito Fernández, ¿no? Y la mochila azul. Pues no es importante, no es relevante, no me quita realmente el sueño, pero llegó el pensamiento. Así es. De hecho, hablando de los memes, son una sátira de una realidad que vivimos actualmente y afortunadamente, bueno, pues eh, tenemos todavía la dicha de ver las cosas con cierto humor, ¿no? Como decía Benedetti, ¿no? La gente vive feliz aunque no tenga derecho. Entonces, de alguna manera, fíjate que estos memes, si tú lo visualizas bien, tienen cierta parte de verdad. O sea, yo felicito a las personas que son sumamente creativas para hacer este tipo de contextos. Gracias a Pedrito Fernández y su imagen en la cama, ¿no? Con el brazo tras la nuca, ¿no? Para hacernos reflexionar sobre muchas cosas. Porque de alguna manera está reflejando que existe algo que incomoda, pero también es algo que no te deja descansar en la totalidad. Y pueden ser incluso pequeñeces, ¿no? No necesariamente, bien lo decías hace un momento, no necesariamente quiere decir que una persona tenga un problema de ansiedad, porque para la ansiedad, bueno, primero que nada, antes de que se mediquen con un trastorno de ansiedad, sugiero que vean un profesional de la salud para que pueda diagnosticarles esto, porque tiene que haber cuando menos 6 meses, Vic. Si no mal recuerdo, lo que nos menciona el DSM-5, que es la última versión de los libros de trastornos, que nos menciona que después de 6 meses con este tipo de síntoma, entonces se puede diagnosticar como un trastorno de ansiedad generalizada, dependiendo también la situación de cada quien, ¿no? La situación individual. Pero, de alguna manera, estas
presiones personales que nos metemos. Es que tengo ansiedad. No, simplemente, o sea, estás estresado. Es normal que te vengan pensamientos recurrentes, ¿no? Si ya tienes un problema de ansiedad, entonces, por ende, van a venir estos pensamientos. Pero si estos pensamientos recurrentes tú los puedes frenar desde un inicio, yendo a terapia de manera temprana, no se van a transformar en ansiedad. Esto es un hecho. Esto se los garantiza el psicólogo Vic y su servidor y amigo Arturo Herrera. Así que vayan por favor a atenderse ante cualquier situación. A veces decimos, me salió una verruga, voy con el dermatólogo, ¿no? Se me enterró una uña en el pie, pues voy con el podólogo. Me dio gripe, voy con el médico general. Ah, pero ¿qué tal si tienes estos pensamientos? Ah, no pasa nada, voy a ver en Google qué pasa, ¿no? Voy a ver los memes, a ver si un meme me identifica y me saca de mi apuro. Pero ¿qué pasa con esto? O sea, la salud mental a veces la estamos dejando de lado, Vic. Claro. Sí, ahorita yo tuve un pensamiento intrusivo, ¿no? Que casi me salta un ataque de risa. Nuevamente haces esto, amigo, y sale la burbujita con el like, ¿no? Entonces, Ya me ha pasado. ya ha pasado, ¿no? Pero fíjate, justo esto, y creo que mencionaste algo importantísimo, ¿no? ¿Qué cosas pueden generar pensamientos intrusivos? Cuestiones como el estrés, que no es lo mismo que la ansiedad, ¿no? El estrés es una emoción que surge ante la necesidad imperante de resolver algo, ¿no? Algo que si no se resuelve podría traer consecuencias. Por eso el trabajo puede ser estresante, ¿no? Nos moviliza. La frustración puede generar pensamientos recurrentes, que algo no salga como esperábamos, ¿no? Un chico que a lo mejor está esperando quedarse en la universidad de su elección y no pasa el examen, ¿no? Y ese día, esa semana, hasta un par de meses podría estar piense y piense por qué no me quedé, qué falló, por qué no lo hice bien, qué pude haber hecho mejor, ¿no? O sea, puede ser. La tristeza, ¿no? El tener una pérdida, ¿no? ¿Cuántas personas no al romper una relación de pareja están pensando y sobrepensando y sobrepensando en qué pasó, qué hice mal, por qué hizo esto, por qué se fue, por qué me dejó y no paran de pensar, ¿no? Cuestiones como la culpa, ¿no? La emoción de la culpa que ya en otros episodios lo hemos dicho, la culpa es la emoción más inútil que existe, pero finalmente existe. Es una emoción socialmente construida, solamente le sirve a quien te la genera, a ti que la sientes no te sirve para nada, pero te va a generar este tipo de pensamientos. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué no hice otra cosa? ¿Por qué no lo hice distinto? Y poder tenernos sobrepensando y sobrepensando un pensamiento recurrente, intrusivo, que yo no quiero pensar, pero que no me deja dormir, que no me deja descansar. Emociones como la vergüenza, ¿no? Chin, ya la regué, todos me vieron, ¿por qué me puse esto? ¿Por qué se burlaron de mí? En fin, ¿no? Son diferentes emociones, diferentes detonadores. Y de estos detonadores que vamos hablando, si dan cuenta, son emocionales, no forzosamente son ansiedad. Es decir, una persona sin ansiedad perfectamente podría presentar estas emociones y podría presentar este tipo de pensamientos, ¿no? Entonces, es cierto, en la ansiedad es prácticamente un hecho que estos pensamientos van a aparecer, pero fuera de la ansiedad también pueden aparecer. Así es, Vic. Fíjate que en algún momento alguien me preguntaba, ¿existe alguna persona que viva sin ansiedad? ¿Tú qué opinas, Vic? Aquí Sí, 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 respondiendo así como entre paréntesis aquí. ¿Crees que claro. haya personas que viven sin ansiedad? Yo creo que aquí lo importante es entender, ¿no? A veces pensamos que vivir sin ansiedad, ¿no? Pero de inmediato pensamos que entonces si alguien vive con ansiedad es que tiene un trastorno de ansiedad, ¿sale? Entonces, esta pregunta es como pensar, ¿será posible que haya alguien sin ira? Ujú. Pues claro, porque la ira ya es un estado emocional, ¿no? La ansiedad es un estado emocional. Entonces, hay personas que viven sin esa ansiedad, claro que sí, pero no quiere decir que no puedan experimentar cierto grado de ansiedad en su día a día. Así es. Fíjate que me recuerda esto a un meme de, de las últimas escenas de la película de Titanic, cuando está eh,
un guardia de aquel barco buscando gente con vida, con una linterna. Él está en una balsa. Y si tú recordarás, o ustedes recordarán, ¿verdad? Esta última escena, quienes vieron esa película, que aquel hombre alumbraba con su linterna y gritaba, hay alguien con vida, ¿no? Entonces esto lo convirtieron en un meme diciendo, hay alguien sin ansiedad. Creo que la ansiedad es inherente al ser humano. Las situaciones de resolución de conflicto en cuestión de ansiedad depende mucho de cada persona. Hay personas más resilientes y hay personas más vulnerables. También hay situaciones que son graves o que son menores, pero pues la ansiedad también es una emoción que por alguna, la ansiedad, perdón, es una emoción que por alguna razón existe en nosotros. Entonces, si hay una persona que dice, yo quiero vivir impoluto de ansiedad, yo quiero vivir impecable de ansiedad, pues ya estás viviendo con la ansiedad de que no te caiga la ansiedad. ¿Cómo ves, Vic? Claro. Sí, y a lo mejor aquí hay que entender algo, ¿no? Como decíamos ahorita, los trastornos son una cosa, ¿no? Los rasgos son otra cosa, muy diferente, ¿no? Y esto es algo bien importante, ¿no? La ansiedad, si la queremos ver como una cuestión emocional, no como nivel de trastorno emocional, puede incluso llegar a ser funcional, ¿no? Una persona, vamos, pensémoslo de esta manera. La cultura de la prevención viene justamente de perfiles tendientes a la ansiedad. Yo te puedo asegurar que una persona con ansiedad pensó en el cinturón de seguridad, en las bolsas de aire. Una persona con ansiedad, es decir, tendiente al pensamiento catastrófico, fue la que pensó en un seguro de vida. No debería de haber seguros de vida. Oye, Así ¿y es. si le ponemos cimientos a las casas? No sea que vaya a temblar. Oye, ¿y si hacemos una alarma contra incendios? ¿Sabe? Entonces, el tema aquí es que bien dirigido hasta puede ser funcional. De hecho, uno de los tratamientos más efectivos contra la ansiedad hoy en día es la terapia de aceptación y compromiso, que justo no parte de la premisa de te voy a curar la ansiedad, sino parte de la premisa de vamos a aprender a vivir con la ansiedad, generando los compromisos que necesitas para funcionar a pesar de ello. Y esto yo con mis pacientes se los platico muy comúnmente, es muy similar a una persona con diabetes. Una persona diagnosticada con diabetes podría vivir una vida plena y disfrutarla, siempre y cuando siga las indicaciones. Es decir, Así es. si come saludable, hace ejercicio, duerme a sus horas, toma agua suficiente, ni siquiera va a manifestar síntomas. Se va a sentir muy bien. Pero si un día se le ocurre comerse un pastel él solito, ese día sí va a manifestar síntomas. Eso no lo podría hacer. Entonces, una persona con ansiedad o una persona con depresión es muy similar. Sí, sigue sus indicaciones, si es que requiere medicación, toma su medicación, acude a terapia, ¿no? Frecuentemente, desarrolla sus habilidades, se protege de estresores innecesarios en su vida, porque entendamos que el estrés es una emoción natural, pero no todos los estresores son naturales. Hay algunos Así de los es. que nos podemos ir deshaciendo. Vamos, si esta persona se cuida, hace ejercicio, se alimenta sanamente, duerme bien, pues la verdad es que la ansiedad no va a ser un problema en su vida. Pero claro, cuando venga una situación de crisis, quizá la va a experimentar más fuerte que una persona que no tiene problemas de ansiedad. O sea, esa sería la diferencia. Pero entonces, si no nos preocupamos tanto por eso. Sin embargo, como vamos viendo, los pensamientos recurrentes, los pensamientos intrusivos, van a estar ahí, ¿sale? Entonces, vamos a tratar, bueno, no sé si quieras hablar algo más sobre ese tema o podemos empezar a hablar un poco de lo que podemos hacer para contrarrestar este tipo de pensamientos. Claro, Vic, nada más para aterrizar sobre este tema, la verdad es que lo has descrito a la perfección. La diferencia entre los pensamientos intrusivos o pensamientos recurrentes contra la diferencia, la gran diferencia de lo que es ya una sintomatología completa de una situación de ansiedad. Bien,
Ahora, eh, estos pensamientos recurrentes pueden alimentar la ansiedad, incluso la pueden llamar a tu puerta como para decir, aquí tienes el paquete completo. Bien, así que reiteramos, si tú empiezas con pensamientos recurrentes que sientes que te están haciendo daño, que te están limitando, es momento de acudir a terapia. Fíjate bien, Vic, ya para aterrizar en esto. Eh, Decía Sigmund Freud que las amenazas a nuestra autoestima o la idea de que nos hacemos, o la idea de que nos hacemos de nosotros mismos, causan con frecuencia mucho más ansiedad que las amenazas a nuestra integridad física. ¿Qué quiere decir esto? Fíjate bien, volvemos a mencionarlo. Las amenazas a nuestra autoestima o la idea de que nos hacemos, de la que hacemos de nosotros mismos, causan causan mucha más ansiedad que las amenazas a nuestra integridad física. Entonces, quiere decir que aquí es donde tropezamos más, ¿no? Es como decir, pues voy a correr con los ojos vendados, ¿no? Porque sé que puedo correr. Pero de alguna manera aquí es donde nos vamos a estar tropezando una y otra vez con mayor frecuencia porque la ansiedad, pues obviamente nos va a rebasar, nos va a hacer más daño. Porque por esos propios pensamientos que tenemos que a lo mejor ni siquiera en nuestro entorno existen, que simplemente emanan de nosotros mismos y que son sobre nosotros mismos. Entonces, ahí hay que relajarse un poquito en esa parte. Aquí tenemos 6 claves para ayudar a detener esos pensamientos recurrentes, Vic, ¿no? Tú tenías una analogía bastante buena, platicábamos tras bambalina, ¿verdad? Sobre tratar de no pararlos. Era este asunto de no parar los pensamientos. Ok. El de no prohibirlos. No prohibirlos. Ajá, Exacto. ok. Ok, Exacto. Vic. ¿Qué tenemos sobre esto? Sí, mira, eh, es algo interesante, ¿no? Nuestra mente no funciona bien ante las prohibiciones. Si yo me quiero prohibir pensar en algo, lo curioso es que más lo voy a prohibir, más lo voy a estar pensando, ¿no? Vamos a poner un ejemplo muy sencillito, ¿no? Audiencia, Arturo, les voy a pedir que por nada del mundo piensen en una jirafa de color azul. ¿Qué sucede? ¿No? Nos viene a la mente, no lo podemos evitar. Es Así es. prácticamente una orden. Cuando yo estoy pensando en algo y digo, ya no quiero pensar en esto, ya no quiero pensar en esto, pues me lo estoy repitiendo. Y en ese Así es. mismo acto lo estoy pensando, ¿no? Entonces, el simple hecho de querer parar mis pensamientos al prohibirlos no funciona. Pero fíjate que hay una técnica bien interesante que se llama alto al pensamiento. Y esta técnica lo que nos ayuda es a ponerle un límite al pensamiento. Es como decirle, ahorita no. Entonces, a través de esta técnica, lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a generar un condicionamiento. Esta técnica es interesante porque se basa en el condicionamiento clásico que descubrió Iván Pavlov. Iván Pavlov, un neurofisiólogo que estaba estudiando la salivación de los perros, hace un hallazgo muy interesante. Él un día al llegar a su laboratorio, tenía un perrito conectado a unas mangueritas, descubre que desde que él va llegando al laboratorio, el perro empieza a salivar. Y eso le llama la atención porque él entiende el mecanismo fisiológico de la salivación y él sabe que la salivación aparece cuando hay alimentos cerca. ¿Por qué? Porque la saliva es un elemento indispensable para la formación del bolo alimenticio, en fin, ¿no? Entonces, él dice, oye, esto está curioso, vamos a hacerlo más experimental, ¿no? Y entonces él decide, antes de darle el alimento al animal, añadir un estímulo que conocemos hoy como estímulo incondicional. En este caso era una campanita. Entonces él sonaba una campanita y entonces le presentaba el alimento. Y entonces, después de algunas repeticiones, él se da cuenta que con solo sonar la campanita, el perrito ya empieza a salivar. Y a esto es a lo que él llama condicionamiento clásico, es decir, se asocia un estímulo incondicionado con un estímulo condicionado, es decir, el alimento sí es un estímulo condicionado con la salivación. Al asociarlos, el estímulo incondicionado funciona como si fuera el estímulo condicionado. Y entonces el perro empieza a salivar. Ahora, ¿para qué nos sirve saber todo esto
en esta técnica, porque esta técnica está basada en estos principios y eso es lo que le da su efectividad. El condicionamiento clásico, así como con el perrito, también funciona en los seres humanos. De hecho, funciona en la mayoría de las especies que se han estudiado, ¿no? Eh, Digo, no sé en las bacterias, pero por lo menos los mamíferos, claro que funciona. Las palomas también funcionan. Bueno, funciona en muchísimas especies, el ser humano no se escapa. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en esta técnica? Y te voy a pedir que me ayudes, Arturo, para que hagamos Claro, esta técnica aquí de una manera más visual, ¿no? Lo que perfecto. nosotros vamos a hacer es vamos a seleccionar un estímulo incondicionado. Puede ser muy diverso, aunque yo les recomiendo que siempre elijan el mismo. Sea el que ustedes decían, elijan el mismo. Podrían utilizar la palabra alto, decirlo en voz alta o en su voz interna, si les es más cómodo, alto. Podrían elegir un chasquido. Podrían elegir si utilizan por ahí una liguita, a lo mejor darse un pequeño ligazo, un pellizquito, lo que ustedes elijan, pero que siempre es el mismo. Si el pellizco es lo que eligen, que sea ustedes mismos, no al de al lado. ¡Ay, caramba! Siempre el mismo estímulo, ¿sale? Después de esto, lo que van a hacer, este fue nuestro estímulo incondicional. Lo que van a hacer es que van a tomar cualquier objeto que tengan a la mano y lo van a escribir hasta el más mínimo detalle. Arturo, ¿tendrás a la mano algún objeto que nos puedas mostrar en cámara? Claro, por supuesto. Aquí tengo mi mouse, Perfecto. ¿no? El mouse de mi computadora. Muy bien. Te voy a pedir por favor que nos describas tu mouse en su totalidad. Toma en cuenta su tamaño, su peso, su textura, su color, todo lo que puedas describir del objeto. Perfecto. Bueno, es una herramienta llamada hardware, eh, bajo las condiciones de las estructuras tecnológicas. Pesa aproximadamente 200 gramos, es color negro con gris, tiene dos botones ergonómicamente acomodados para que el índice y el dedo medio puedan puntualizar en cada uno de sus funciones, y el medio tiene una ruedita que nos permite subir y bajar a través de la pantalla cuando lo vemos en la computadora. Su textura es como tipo caucho y tiene una luz bien simpática color azul en la parte inferior, que arrastra eh, con un tapete de tela para poderse deslizar y poder ver la funcionalidad en la pantalla. Perfecto. Muy bien, Arturo. Mientras describías este objeto, platícanos, ¿en qué pensabas? Totalmente en el artículo, ¿no? Exacto, ¿sale? Y esa es la magia de esta técnica, ¿no? Cuando nosotros describimos un objeto en voz alta, no podemos pensar en otra cosa que no sea en ese objeto. Entonces, si yo lo que quiero es detener mis pensamientos, no lo voy a prohibir. Voy a lanzar mi estímulo y describo un objeto. Muchas veces el pensamiento persiste. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Vuelvo a lanzar mi estímulo y describo otro objeto. Vuelvo a lanzar mi estímulo y describo otro objeto. ¿Cuántas veces? Las que necesite. Yo he tenido pacientes que me dicen, Víctor, me describí todo mi cuarto, pero paró. Perfecto. Pero ¿qué es lo padre de esta técnica? Que nosotros estamos generando un condicionamiento. ¿Qué quiere decir? Que mientras más lo practico, llegará un momento en el que con solo lanzar el estímulo, mi mente va a parar. Mi mente ya sabe que tiene que parar. Hay personas que se podrían preocupar y dicen, bueno, pero ¿qué tal que alguien truena los dedos y me quedo en blanco? Bueno, no te preocupes, eso no va a pasar, ¿no? Nuestro cerebro es inteligente, es listo y sabe distinguir que yo soy quien lanza el estímulo y la intención que tengo al lanzar ese estímulo. Entonces, eso no nos va a pasar, no nos vamos a quedar en blanco. Yo te recomiendo, si estás sufriendo de pensamientos recurrentes, practica esta técnica para empezar a detener. Ahora, esta técnica la podemos reforzar todavía más con una técnica que conocemos como técnica o estrategia paradójica, en la que lo que vamos a hacer es que vamos a demostrarle a nuestro cerebro que no es tan fácil pensar en esto que tanto estamos pensando. ¿Cómo funciona esto? Cuando nosotros queremos prohibirnos pensar en algo,
y eso nos cuesta mucho trabajo, pareciera que el mensaje que estamos recibiendo es que es dificilísimo dejar de pensar en eso, ¿no? Yo lo he visto mucho en pacientes que acaban de terminar con su pareja. Es que no puedo dejar de pensar en ella, es que me viene todo el tiempo a la mente, es que como le hago ya no quiero, es dificilísimo. Bueno, la técnica paradójica nos diría lo siguiente, yo te sugiero, primero haz alto al pensamiento. ¿Para qué? Para que empiece a ceder. Pero si el pensamiento es muy persistente y sientes que ni con el alto al pensamiento dejas de pensarla, entonces haz la técnica paradójica. Eh, en México hay algunas estaciones de radio, no recuerdo ahorita, creo que es en Universal, que suelen meter como la hora ¿no? La hora de los Beatles. Y toda una hora te transmiten música de los Beatles, ¿no? Era Eh, en Universal Stereo. Universal, ¿no? Por ahí está también la hora de Luis Miguel, ¿no? Y también una hora pura música de Luis Miguel, ¿no? Bueno, aquí vamos a hacer algo muy similar. Si mi pensamiento recurrente es lo que en redes sociales hoy le llaman el cacas ¡Ay, o la cacas, caramba! ¿no? Pues lo que vamos a hacer es la hora del cacas, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues vas a asignar en tu hora del día una hora para pensar toda esa hora en esta persona. ¿Y qué es lo que te vas a encontrar? De entrada, concentrarte una hora en un solo tema es algo dificilísimo. A menos de que estés conversando como nosotros ahorita, y aún así, si te das cuenta, eh, el psicólogo Arturo y yo empezamos a divagar y de repente ya estamos hablando de otras cosas y luego regresamos, pero no, no es una hora sobre un solo tema, ¿no? Pensar una hora en un solo tema es dificilísimo, es muy Claro. complicado. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando tú te quieras concentrar una hora en esa personita o en ese pensamiento recurrente que tengas, tu mente de repente, ¡pum!, va a brincar a otro lado. Tú la vas a tratar de regresar. ¡Pum!, va a brincar a otro lado. La tratas de regresar. Va a brincar a otro lado. Regrésala. Bueno, al final de la hora te vas a dar cuenta que no era tan fácil pensar en eso. Y esa es la técnica paradójica. Por eso le llamamos paradójica. Porque hoy Ujú. pienso que es dificilísimo pensar en eso. Ah, bueno, vamos a ver si es cierto. Pensemos una hora en esto. Después de practicar esta técnica algunos días, ya hasta pensar recurrentemente en eso va a ser algo complicado. Así es. Bien, Vic. Fíjate que estas son de las buenas estrategias que se tienen para parar este tipo de pensamientos recurrentes y que ayudan demasiado en el control de ansiedad. Eh, Vamos a añadir unas cuantas para poder enriquecer lo que bien nos has comentado, que, que, que argumenta, ¿no? Eh, para bien servir todas estas estrategias. Eh, Dentro de ello, pues es no tratar de pararlos, ¿no? Como bien decías, aceptarlos y racionalizarlos. Si tú aceptas que la ansiedad te está jugando una mala pasada y produciendo este tipo de pensamientos, verás cómo comienzas a relajarte y la recurrencia de los mismos disminuirá. Es lo mismo que estabas comentando, ¿no? O sea, a través de que nosotros enfrentamos este tipo de pensamiento y decimos, ¿por qué lo estoy pensando? Nos metemos a lo mejor en un espacio de unos ciertos minutos de nuestra vida a pensar por qué estoy pensando en este tipo de cosas, este tipo de pensamientos va a disminuir. Otro, ponerlos por escrito. Sabemos bien que ponerlos por escrito también es una forma catártico. Y luego si los lees verás que no son tan racionales como pensabas que lo eran. Fíjate que esta además es muy interesante porque hay personas que lo que están haciendo es dándole vueltas y vueltas y vueltas a problemas y soluciones. Y cuando lo empiezan a poner por escrito, resulta que es muy, muy aliviador y descansan porque la mente ya no tiene que estarlo pensando porque ya se aterrizó en un lugar. Así es. Exactamente, por eso es el ejercicio catártico de la escritura. Mucha gente me dice, no, pero es que yo escribo bastante. Perdón, ¿en dónde escribes? En mis notas del teléfono. No, no, no. Arrastra el papel, ¿no? El lápiz en el papel. Escribe con pluma y papel y verás que la cosa es completamente diferente. Esto es algo, Vic,
que la tecnología con toda su magia no ha logrado superar, al menos en el cerebro del ser humano. La catarsis a través del ejercicio del punto y coma en un papel todavía sigue estando vigente, así que punto para lo vintage, ¿no? Claro. Yo soy fan de lo vintage. Por último, bueno, pues nos está diciendo que pues el deporte, ¿no? El deporte y la meditación, pues por supuesto, ¿qué es lo que pasa con el deporte y con la meditación? Con el deporte baja los niveles de cortisol, hablábamos de cortisol en muchas ocasiones, el cortisol es la toxina del cerebro, es como la toxicidad, es como la basura que nosotros emanamos de esto, y esto se reduce a través del ejercicio. ¿Por qué? Porque el ejercicio, bien sabemos que genera endorfinas, que genera también oxitocina y que ayuda para sentirse bien. La relajación, la alegría, la autoestima, obviamente esto va a ayudar a aparcar los pensamientos recurrentes durante algún tiempo. Ojo, no te vayas a ir a querer ponerte musculoso solamente porque estás pensando mucho. No, o sea, todo es con medida, pero sigue todo este tipo de pasos o en la medida, la mayoría de estas sugerencias que te estamos dando el psicólogo Vic y un servidor para que lo puedas lograr. O, como bien dice, ¿no? Una gaviota no hace un verano, así que Así hay es. que poner muchísima práctica en ello, ¿no? Deja que tu pensamiento se vaya. Cuando aparezcan, no te obsesiones con ellos, no trates de eliminarlos, porque a veces pensamos, no, ya estoy pensando en esto, no, que se vaya. ¿Qué es lo que va a pasar con tu cerebro? Tu cerebro te va a decir, no, ni madres, ahora te aguantas, ¿no? Porque nuestro cerebro de alguna manera reacciona de una manera completamente diferente a lo que tú quieres. Entonces, el cerebro también es caprichoso, pero para también saber tratar el cerebro, hay que poder entender que tenemos que aceptar lo que estamos pasando. Entre más pronto aceptes tus pensamientos, más pronto podrás deshacerte de estos que son recurrentes y nocivos para ti. Bien, Así es. por último, pues toma las vitaminas del grupo B, ¿no? Entre estos, pues las verduras, hay frutas, hay pescados, carnes, lácteos que te vendrán bien. Como puedes comprobar, son varias las claves que te pueden ayudar para detener los pensamientos. Sin embargo, hay un requisito para que tengan éxito. ¿Cuál podría ser? Este no lo encuentras pues en la carnicería de Don Jacinto, ¿no? Las verduras de Doña Chona, en la tienda de Doña Mari. No, esto ahí está en la disposición que tendrás para aplicarlas y lograr el éxito. ¿Cómo ves, Vic? Así es. Sí, totalmente de acuerdo. ¿No? Este requisito es indispensable. Si no hay disposición, no va a servir de nada, ¿no? Así Las es. técnicas generalmente son útiles, son buenas, ¿no? Pero hay que aplicarlas, ¿no? Si no las aplicamos, no habrá resultado. Así es. Así que puedes retroceder desde que mi buen colega empezó a hablar de este tipo de estrategias para poder frenarlos, porque si tú no lo haces y solamente piensas que escuchando este podcast ya te la libraste, perdóname querido amigo, querida amiga, tengo que desengañarte en este momento, no se va a lograr, tienes que poner mucho trabajo, hay que hacer muchísimo trabajo detrás de esto. Aquí está la herramienta y tienes que trabajar en ti, tienes que moldear tu mente, tienes que atravesar por ese amplio proceso para poderte desahogar. Así que, pues, éxito con todo esto. Si ves que a través de las técnicas que te hemos proporcionado no te es posible todavía, bueno, escríbenos, con todo gusto vamos a poder responderte en la medida de lo posible. Si ves que tu situación va un poco más allá, acude a un profesional de la salud. No te estamos diciendo únicamente, ve con el Vic o ven conmigo. No, con el que tengas a la mano, ve con quien tú tengas un poco más de conexión, de acuerdo a todas tus posibilidades en cuestión de economía, tiempo y demás, pero atiéndete. Así que no lo dejes pasar de largo. ¿Cómo ves, Así Vic? es. Pues muy bien, Arturo. Me pareció excelentes las recomendaciones y pues
Vamos al siguiente punto. Vámonos. Dato curioso de la semana. Complejamente. El dato curioso de la semana. En algún momento, Vic, habíamos platicado sobre lo que es el efecto halo, ¿no? El efecto halo en la medida de las palabras, ¿no? El efecto halo es como ese halo, es la aureolita que le ponemos de angelito a las personas que pensamos que son bastante buenas, ¿no? Nosotros somos quienes le damos esa virtud que a lo mejor no tiene tal persona. ¿Okay? Así que vamos a ver, fíjate que el efecto halo, dice, el efecto halo lo impregna todo. Uno de los fenómenos psicológicos que influyen más en las relaciones sociales es lo que se conoce como efecto halo. Este término describe una propensión a realizar valoraciones globales positivas acerca de las personas a partir del hecho de conocer una de sus características más destacables. O sea que si una persona, en este caso, fíjate bien, por ejemplo, se ha observado que las personas encajan mejor con los cánones de belleza, ¿no? Y estas tienden a generar mejores impresiones también en lo relativo al resto de sus características por parte de quienes las conocen poco. Esto, ¿no?, viene a nutrir un poquito más lo que estaba comentando, ¿no? Nosotros somos quienes le ponemos ese jugo a la persona. A lo mejor la persona está bien seca, pero yo le pongo jugo. ¿Por qué? Porque me gusta. Ok, me gusta esa persona, pero ¿por qué te gusta? Pues me gusta físicamente. ¿Y qué le ves en sus valores, en sus virtudes? Ah, pues es buena persona, es educada, es culta, es, no sé, generosa. Y en realidad, pues solamente lo dices porque te gusta. Pero en realidad no tiene nada de eso. Es una idealización de las personas. Y esto, Vic, se da un poco más todavía en las cuestiones de las redes sociales. ¿Por qué? Porque en las redes sociales es más fácil acariciar con las palabras que con los hechos. Entonces, por tal motivo, es muy probable que te enamores más de una persona que conoces en internet que una persona que conoces en la realidad. ¿Qué tal el dato? Claro, sí, bastante interesante, ¿no? Y ahora que mencionas y haces relación con esto de las redes sociales, pues es bien interesante entender, ¿no?, que todo lo que tiene que ver con redes sociales, pues es un ambiente virtual. Y lo virtual lo podemos traducir tal cual como lo que parece ser, ¿no?, lo aparente. Esa es la traducción más fidedigna de lo virtual, ¿no? Entonces, en el mundo virtual existen filtros, en el mundo virtual existen herramientas como hoy en día la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, es que quiero poner algo interesante, ¿no? Pues bueno, voy al ChatGPT o al Gemini u otra herramienta y que me diga qué decir, ¿no? Entonces, aparentemente soy muy interesante o muy inteligente, pero también hay filtros físicos, ¿no? Mira, quiero que, bueno, ¿cuántas veces no nos ha pasado, no? Por alguna razón, las personas consideran que la piel clara puede ser más bonita, ¿no? Y entonces, de repente, yo he conocido personas de tez morena. Yo creo que es una tez agradable, pero resulta que en redes son güeras. Entonces, ¿qué pasó? Yo no recuerdo a esta persona así, ¿no? Vamos, Así es. tiene mucho que ver con la falta de aceptación, pero finalmente son filtros, ¿no? Y entonces, fíjate que hace poco escuché una situación que me llamó mucho la atención, que me contó una de mis pacientitas, ¿no? Ella me decía, es que yo tenía un novio y de repente decidí terminar con él porque conocí a alguien más que me llamó mucho más la atención, pero después me enteré que era falso. Resulta que conoció a alguien en internet y esta persona pues le llamó más la atención que su novio, como bien decías, el novio de carne y hueso al que podía ver, quizá lo pudo idealizar un ratito en el enamoramiento, pero después de un tiempo, pues claro que esto contrasta con la realidad.
¿no? Y quizá esa idealización pues empieza a aterrizar en algo real, ¿no? No quiere Ujú. decir que lo real sea malo, solo que lo ideal, Platón decía que lo ideal está elevado hacia la perfección, ¿no? Esa Así es la es. idealización, elevar a algo que no es perfecto hacia lo perfecto, ¿no? Platón Así es. pensaba que el alma, que para los griegos era la mente, provenía del mundo de las ideas y que constantemente quería regresar a ese mundo ideal, donde todo era Así perfecto. es. La triste tragedia de la mente, del alma, de la psique para los griegos, es que estaba en un mundo imperfecto y constantemente quería regresar, y por eso idealizamos. Era una explicación que él daba, ¿no? Pues bueno, esta chica en efecto conoce a un chico genial en internet, ¿no? Totalmente idealizado, y después se entera que era una compañerita de la escuela que estaba obsesionada con ella, ¡Ay, caramba! y creó este perfil para poder acercarse a ella. La cosa es que Sí, pues, ella decidió dejar a su novio por algo virtual, por algo idealizado, ¿no? así Entonces, es. claro que el efecto halo puede permanecer más si nunca se contrasta con la realidad, ¿no? Por eso es Así es. que muchas veces la idealización hacia los artistas puede durar más tiempo, ¿no? O hacia ciertos personajes, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado, ¿no? Personas que se decepcionan cuando ven que el artista no es como el personaje. Hace algún tiempo escuché por ahí un podcast de un caso real de una persona que terminó matando a una actriz porque aceptó un papel que era muy diferente del personaje del que él se había enamorado. El personaje del que él se había enamorado era una chica muy inocente, ¿no? De buenos valores. Y el nuevo personaje que iba a interpretar la actriz era más liberal. Y fue, la buscó y la mató por romperle esa idealización. Wow. Aquí, bueno, ya rompe los cánones de, ¿no? De la estructura social mediática. Ya Claro, se convirtió en otra cosa, pero fíjate hasta dónde puede llevar la idealización de una persona del otro, ¿no? Por eso tengan muchísimo cuidado, la idealización virtual nos puede llevar precisamente a evocar a lo mejor otras cosas de nuestras faltas para ponérselas como virtudes a alguien que no las tiene. Así que muchísima atención, muchísimo cuidado con esta parte, porque enamorarse de manera virtual es mucho más fácil que de una persona que tengas en tu entorno. Tómalo en exactamente. cuenta, ¿no? Curioso el efecto El halo. efecto halo, así es, Vic. Muy bien, Vic, pues con todo este argot sobre el efecto halo, ya hemos platicado en algún momento del efecto halo. No es otra cosa más que atribuir a las personas otras cosas que idealizamos, ¿no? Ya pusiste un claro ejemplo de Platón. Ojalá la gente conozca muchísimo de Platón. El libro del banquete de Platón habla de las formas de idealización y del amor de una manera tan específica que deja tan claras muchas cosas y dejamos de pensar, ¿no? Que lo imposible es platónico. No, lo imposible simplemente es porque pues no está. Lo platónico es porque ya idealizaste en algo que tiene otras circunstancias, pero es bellísima la filosofía sobre Platón. Claro. Sin embargo, pues tenemos que darle cierre a este dato curioso, pero sí, básicamente lo que nosotros queremos dar a entender con esto es que eh, en una frase no resumida, ¿cómo no me ibas a gustar con todos los atributos que te inventé? Entonces, con esto podemos darle cierre, ¿no? Muy bien. Chan chan, así como cierre con candado. Bien, y vámonos a nuestra siguiente cápsula, la parte final, la recta final de Complejamente. Gracias por aguantarnos. Complejamente, pregúntale a los expertos. Te vamos a responder a la pregunta de mi querida Maggie Valderas. Así que, mi querida amiga Maggie, aquí te va la respuesta. Ella nos preguntaba, Vic, ¿por qué pasa que una canción, un tono
o una estrofa se repite desde que nos levantamos hasta que dormimos. Esto tiene mucho que ver con el tema que platicamos de los pensamientos recurrentes, ¿no? Voy a dejar que respondas tú y ahorita te voy a platicar una anécdota que me pasó con una canción que me cae mal, ¿no? ¿Y qué hice para remediar mi mal? Muy bien. Pero ¿por qué pasa esto, Vic? O sea, de acuerdo a tú, bueno, primero vamos a ver qué tú crees, cómo está la onda con la psicología y ya después aquí revolvemos todo, hacemos machaca. Claro. Sí, pero digo, puede haber varias explicaciones, ¿no? Y yo creo que a todos nos ha pasado y, y es bueno cuando nos pasa con una canción que nos gusta, ¿no? Porque hasta los disfrutas. El problemita es cuando no te gusta, ¿no? Y ahí está la tonada, ¿no? A mí en su momento me pasó con la canción de Despacito. Esa canción a mí nunca me gustó. Sí, yo sé que fue un éxito y sé que rompió récords y que todo el mundo la traía y creo que ese era el problema, ¿no? Para mí fue demasiado choteada, ¿no? Entonces, Muy mainstream, ¿no? exacto, ¿no? Cuando está esa canción yo me acordé mucho de un paciente que atendí en el Fray Bernardino, este, claro que él tenía un problema de psicosis, ¿no? Y era una cosa muy distinta, pero a él lo atormentaban voces cantándole la canción de la Guadalupana. Entonces imagina todo el día en el ¿A cielo quién de no? una hermosa mañana, pero todo el día, ¿no? ¿A Es- quién no? Entonces, pues a mí me pasó con Despacito, ¿no? Ahora, ¿por qué pasa esto, no? O sea, sí es curioso, ¿no? Uno diría, pero, ay, o sea, si no es ni siquiera lo que quiero, ¿no? Pues vamos a ver las posibles explicaciones. Primera, simplicidad y repetitividad. Las canciones con melodías simples, repetitivas y predecibles son más propensas a quedarse grabadas, entre otras, ¿no? Este, podría pasar también por patrones incompletos o sorprendentes, ¿no? Digamos que una canción que termina de forma inesperada o que tiene un patrón melódico ligeramente inusual, también puede generar a nuestra mente la sensación de la tengo que completar, ¿no? Entonces, tan es así, ¿no? Que por ahí alguna vez hablábamos un poquito del efecto Mandela, ¿no? Este efecto donde recordamos las cosas de una manera diferente. Claro, Y y hay, también de la asociación de cierre que tiene el cerebro, ¿no? Más exacto, o menos ¿no? que se asocia con eso. Y hay Ujú. una canción de Queen, ¿no? La de We Are the Champions, ¿no? Que justamente al final todos pensamos que tenía We Are the Champions to the world, pero no. La canción acaba We Are the Champions. ¿Y te deja? Y todos, Ajá, ah, the Lord, y no es exacto, cierto, ¿no? ya no hay más. Exacto, ¿no? Entonces eso podría ser un ejemplo, ¿no? Otra, pues claro que tiene que ver con el ritmo y el tiempo. Hay ritmos y tiempos que son pegadizos, sobre todo las que son más animadas, ¿no? Por eso generalmente la música infantil tiende a ser así, ¿no? Como muy movida, muy pegajosa, ¿no? Y además, pues a los niños les encanta repetir, ¿no? Entonces son fáciles de aprender, ¿no? Eh, Puede haber también algunas asociaciones emocionales, ¿no? Recordemos que sí tenemos recuerdos cognitivos, los que tienen que ver con significados conscientes, ¿no? Nosotros entendemos lo que significan las cosas, pero también hay recuerdos emocionales y que en específico me activa emocionalmente esa canción, ¿no? En las parejas, ¿no? Ay, es que esta es nuestra canción, ¿no? Esta es la canción de la boda de mis padres, ¿no? Y la escuchan y conmueven, ¿no? Ah, es que esta es la banda sonora del Señor de los Anillos. Bueno, a mí me conmueve esa banda sonora, ¿no? Entonces, pues bueno, la parte emocional puede estar por ahí, ¿no? Exposiciones recientes y frecuentes, como lo que a mí me pasó con Despacito, ¿no? O sea, era todo el tiempo, desde siempre yo viajaba en transporte público, a donde me subiera estaba, ¿no? Y salía a la zona de comidas y la estaban escuchando, y prendía la tele y pasaba el video, ¿no? O sea, era un bombardeo constante, ¿no? Entonces, Así es. eso también podría suceder, ¿no? Entonces, estas son algunas cosas, ¿no? Hay algunos otros factores, ¿no? Que vamos a revisar brevemente, como puede ser el procesamiento involuntario de la memoria.
Fíjate, nuestro cerebro tiene una tendencia a procesar información musical de forma automática e involuntaria. Una vez que una melodía se activa en la memoria a corto plazo, puede ser difícil de detener su reproducción. O sea que hasta puede ser un mecanismo que tenemos ahí, ¿no? Y del cual pues no vamos a tener mucho control, ¿no? Cuestión de Así paciencia. es, Tiene que irse así es. depurando en algún momento, ¿no? Otra cosa que podría generarlo es la falta de atención o el ocio mental. El no tener nada que hacer, no estar ocupados o preocupados por otras cosas, ¿no? Estamos aburridos, ¿no? Y de repente, es curioso que Maggie dice que a ella le pasa al despertar, ¿no? Y se despierta con eso en mente, ¿no? Y ya lo trae todo el día, ¿no? Bueno, no sé, no conozco a Maggie, pero pues bueno, si por ahí va, pues ya sabemos, ¿no? Que por hay que ocuparnos un poquito más, ¿no? Eh, Puede tener que ver también con activación de redes neuronales, ¿no? Escuchar la música puede activar diferentes vías, ¿no? Y una vez que se activan, pues a lo mejor va a ser difícil pararlo, ¿no? Hay un procesamiento auditivo, es decir, sí, no la estoy escuchando físicamente, ahorita no está el sonido, pero pues ya se quedó grabado en mis neuronitas, ¿no? Y pues ahí anda, dando vueltas, ¿no? Ujú. Ese estímulo, ¿no? Y pues bueno, entre otras. ¿Cómo ves, Arturo? Bien, Vic, fíjate que esta es la manera básicamente científica, mm, apegada a una realidad que suena bastante lógica. Eh, yo soy partícipe de lo no lógico y de una metodología llamada psicoanálisis, ¿no? Que por ende no es una ciencia y por tal hecho no también es apedreada como Jesucristo. Pero, pero me encanta la apología que maneja el psicoanálisis. Fíjate bien, de alguna manera nosotros tenemos en nuestro inconsciente una repetición de alguna situación que es de desagrado. ¿De dónde viene el desagrado? De alguna situación que en algún momento tuviste intuición de querer participar, pero no participaste por tener un rechazo social o te rechazaron socialmente. Y de alguna manera, entonces ese estímulo, como lo diría la psicología cognitiva conductual, ya no forma parte de tu vida. Pero ya no forma parte de tu vida. Pero el inconsciente es un ente que no miente. Así que te lo va a estar recordando, te va a decir, ok, tú quisiste deshacerte de esto conscientemente, pero no puedes. Tienes que liberarte de esto de otra manera. Y te voy a dar un ejemplo de esto. Y esto fue bien claro. Y podríamos hasta decir que fue un experimento conmigo mismo. Yo recordaba todas las mañanas una canción que yo detestaba. Mucho. La intérprete de esta canción es una intérprete de origen veracruzano. No tengo nada con los de Veracruz. Los de Veracruz y yo, todo chingón, todo bien. ¿Sale? Es jarocha, ¿ok? Es jarocha. Está metida como la humedad en todos los programas, en todo lo habido y por haber. Tiene una trascendencia increíble, tiene una voz increíble, nunca desafina, pero me cae mal. Por alguna razón me cae mal. Y su canción me cae todavía más mal. Una canción que yo ni siquiera conozco el contenido de la totalidad de la canción. Pero el corito de esa canción me resonaba cada que yo me despertaba. ¿Qué fue lo que tuve que hacer? Confrontar ese pensamiento recurrente al modo de decir, ok, no, la voy a olvidar, ¿no? Es más, hasta ponía en mi cabeza esa canción de Luis Miguel, te voy a olvidar, ¿no? Palabra de honor. Y cuando ya estaba yo por terminar el gritito de Luis Miguel en esa canción, otra vez aparece esa canción y dije, ah, caray. O sea, como que parecía una rocola con la misma canción. Entonces dije, bueno, aquí hay una situación de confrontación. Eh, tengo que escuchar esa canción. Y la escuché aproximadamente 3 veces antes de llegar al trabajo y la repetía una y otra vez. ¿Y qué crees?
Resultado, no la recuerdo más. Al menos en mis despertares ya suenan a lo mejor con una canción, pues igual peor, pero que no me cae tan mal, ¿no? Y puedo escuchar a lo mejor, no sé, una de Temerarios, o no, una de Bronco, pero ya no escucho la canción de aquella mujer que tanto me taladraba la cabeza que hasta me hacía despertar de mal humor. Entonces sí, de alguna manera pude contrarrestar, pero tuve que haber confrontado, tuve que haber escuchado esa canción. En el inconsciente, obviamente, hay algo, en la letra posiblemente hay algo, pero pues esto lo tengo que poner bajo análisis, por supuesto, ¿no? Aventarme una consulta de 50 minutos con un psicoanalista para hablar del tema y seguramente no voy a llegar a nada, pero me va a ayudar a tranquilizar, ¿no? Esa situación de ansiedad que digo, ¿por qué escuchaba esa canción? Bueno, tal vez no llegue al fondo de saber por qué, pero al menos ya pude expresarlo. O sea, el cerebro es un océano de pensamientos que realmente todavía hasta la fecha no se logra descubrir la totalidad, pero mientras todavía no se llegue a tal profundidad, aquí estamos para ayudar en lo que se pueda. Exactamente, ¿no? Y pues justamente nuestra mente es muy compleja, ¿no? Como el título de nuestro podcast, Complejamente. Entonces, pues bueno, ahí tenemos algunas explicaciones, algunas experiencias, ¿no? Y sí, yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? No, no la aversión hacia Yuri, precisamente, pero el recordar constantemente una canción que no nos guste, ¿no? Entonces, pues ahí tienes, Maggie, algo de esta respuesta, ¿no? Esperemos que te sea útil. Y pues bueno, igual en el tema principal de este episodio, pues ya tienes algunas estrategias para parar esos pensamientos en forma de música que te están atormentando. Así es, Maggie, así que bueno, pues ahí tienes unas estrategias y eh, si persisten las molestias, consulte a su psicólogo. ¿Sale? Bueno, pues llegamos ya básicamente a la parte final de nuestro podcast. Vamos a cerrar, si no antes agradecer a todas las personas que estuvieron pendientes, que nos estuvieron preguntando, oye, ¿qué onda con el podcast? Ya se separaron, fue como el final de Complejamente. No, Complejamente todavía vive, solamente había algunas situaciones de logística, pero pues aquí estamos, gustosamente para todos ustedes, así que no dejen de escribirnos, no dejen de mandar sus sugerencias para los próximos temas. Gracias por leernos, gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros, gracias por soportarnos también. Así que, pues les agradecemos muchísimo, ¿no, Vic? Yo te agradezco, Vic, por una emisión más, después de un ratito de no vernos. Un fuerte abrazo, mi querido amigo, fuerte abrazo a toda la audiencia. Con esto nos despedimos. Vic. Sí, muchas gracias a todos por escucharnos nuevamente. Aquí estamos con mucho gusto con ustedes. Yo mando un saludo especial a dos de nuestros seguidores que se pusieron en contacto. Por un lado es Uli Stars, que nos escribió justamente hablándonos de que extrañaba el podcast y pues aquí estamos ya de nuevo, ¿no? Y también a Lilia García, que ella nos escribe mucho, generalmente ella participa mucho en nuestro contenido, entonces un saludo muy fuerte a ustedes dos y a toda nuestra audiencia, muchas gracias por seguirnos y pues ya estamos aquí de vuelta. Así es. Tal vez no seremos muchos, pero seremos de calidad. Así que muchísimas gracias de todo corazón. Vamos a seguir aquí pendientes y nos vemos dentro de 8 días. Hasta la próxima. Hasta la próxima.